A continuación, damos la bienvenida al doctor César Andrés Bustillo Torres, quien es médico y anestesiólogo de la Universidad Nacional de Colombia y quien nos va a acompañar con su charla sobre manejo avanzado de la vía aérea, inducción de secuencia rápida. Bienvenido, doctor Bustillo. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre, como lo mencionó Andrés, es César Bustillo. Bueno, la idea es en los siguientes 30 minutos hablar sobre el manejo avanzado de la vía aérea, haciendo énfasis en la inducción de secuencia rápida, con el fin de que nos llevemos unos conceptos que sean claros y sencillos, de tal forma que al momento de enfrentarnos a este procedimiento y a estos escenarios, en urgencia lo podamos realizar de forma exitosa. Para comenzar, quisiera definir qué es la secuencia de inducción rápida. Es un método que busca asegurar de forma rápida la vía aérea, minimizando el riesgo de regurgitación y aspiración de contenido gástrico. Eso implica tiempo. Es un procedimiento que idealmente debe tener una duración menor a un minuto una vez se ha administrado los medicamentos con el fin de inducir inconsciencia y bloqueo neuromuscular. Podemos encontrar literatura que soporte el uso de este procedimiento como inducción de secuencia rápida, donde se hace énfasis en el uso del bloqueo neuromuscular, que aunque estos que estoy mostrando son en el escenario de la UCI, como por ejemplo este último estudio que es un pareamiento por puntaje de propensión, donde en muchos se muestra que se disminuye la probabilidad de complicaciones durante este procedimiento, encontramos algunos que soportan el uso de este procedimiento en el escenario de emergencia, de urgencia, que es donde vamos a realizarlo, especialmente ustedes ahorita que vayan al rural, y en donde se evidencia cómo se garantiza un mayor éxito en el primer intento para asegurar la vía aérea usando este procedimiento. Una pequeña perspectiva histórica. Selig fue el primero de hablar de este procedimiento en el año 61 y de hecho vamos a hablar de la maniobra de Selig, que incluía el vaciamiento del estómago por una sonda gástrica, preoxigenación, posición supina en Trendelenburg, inducción anestésica que incluía hipnótico, bien sea IV o por medio de gas anestésico, y relajante neuromuscular, la presión cricoidea y la laringoscopia, la intubación que era con un tubo neumataponado. Aquí podemos ver una imagen de cómo es la maniobra que él describe, que es la presión que se hace sobre el cartílago cricoides con el fin de obliterar el esófago con las vértebras cervicales de tal forma que se disminuya pues, el riesgo, teóricamente, de la aspiración de contenido gástrico. Y hay algunas modificaciones que se hacen hoy en día, donde con respecto a esa descripción clásica del año 61, donde se omite la colocación de un tubo que falla oro nasogástrico de forma rutinaria, la posición que supina o en posición de rampa, el uso de los agentes hipnóticos para la inducción y la pérdida de la conciencia, que ahora son muchos más, como el propofol, ketamina, midazolam, etomidato, ya hablaremos un poco de ellos, el uso de relajantes neuromusculares como el rocuronium en altas dosis y que no siempre se realiza la presión cricoidea, dado que tiene algunas controversias que también vamos a mencionar. Entonces, cuando nos vamos a enfrentar a una secuencia de inducción rápida, debemos saber por qué vamos a intubar a este paciente, cuáles son las indicaciones. De la misma forma que sistemáticamente nos enfrentamos a un paciente que está en un escenario de trauma donde hacemos una valoración del ABC, lo podemos hacer para indicaciones de intubación. La A, que es la vía aérea, la B, que es de la parte de la respiración, y la C de la circulación. El paciente de la vía aérea, por ejemplo, aquel que tiene una escala de coma de Glasgow menor a 8, que no puede tener permeable la vía aérea o que tiene riesgo de que se vaya a comprometer pues la vía aérea, van a tener una indicación de intubación. Aquellos en la B de la parte de respiración, como los que tienen una hipoxia, una falla ventilatoria en relación a una hipercapnia, una parálisis muscular, también van a tener una indicación de intubación. Y en la C de circulación, aquellos que, por ejemplo, se encuentran en un escenario de paro, con un ritmo de paro, los vamos a intubar.
Esto nos lleva a que aquellos pacientes que tienen los reflejos de la vía aérea preservados y que adicionalmente tienen una condición de estómago lleno, son los que le vamos a usar, son en quienes vamos a usar la secuencia de intubación rápida, que es pues el motivo de esta charla. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que tomen estómago lleno? Los podemos en forma práctica clasificar en tres. Aquellos que tienen falta de ayuno, aquellos que tienen una disminución del contenido gástrico y aquellos que tienen, por el contrario, un aumento en la producción del contenido gástrico. La falta de ayuno es el escenario más común en urgencias. Es por eso que prácticamente uno deja de lado este escenario de secuencia de inducción rápida en el quirófano para los pacientes programados. De resto, y en un escenario de urgencia nos vamos a enfrentar es a un estómago lleno. Los que tienen disminución del vaciamiento gástrico son, por ejemplo, las gestantes a partir del segundo trimestre, los pacientes con enfermedades como diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson u obstrucción intestinal. Y aquellos que tienen un aumento en la producción del contenido gástrico, los que tienen una hemorragia de vías digestivas altas o porque tienen una condición clínica como el síndrome de Solinger-Ellis, con un aumento en la producción. Esto nos lleva entonces que, como anteriormente les había mencionado, la vía aérea en urgencias que requiera asegurarla de forma avanzada va a ser igual a una secuencia de inducción rápida. Entonces la secuencia de inducción rápida uno la debe ver en términos de tiempo, como les había mencionado en la definición. Esta gráfica es de un artículo del año 2004. Para mi modo de ver es un artículo clásico escrito por unos profesores de la Universidad Nacional, donde hay algunas cosas para actualizar, pero hay unas cosas que son muy prácticas que a nosotros nos debe quedar con respecto a este tema. Y en este procedimiento, en este proceso que les mencionaba de ser menor de un minuto a partir de la inducción y de la relajación neuromuscular, uno debe irse hacia atrás para tener una preparación y una prooxigenación y después de eso hacia adelante para mantener pues al paciente ventilado. Hay unas tablas en otra literatura donde uno puede encontrar también cómo grabarse este proceso con las 7P, que son la preparación, la preoxigenación, la optimización preintubación, la parálisis y la inducción, el posicionamiento, la ubicación pues, del tubo, probar que está asegurada la vía aérea y el manejo post-intubación. Hablemos de cada uno de estos para tener un poco más de claridad. La preparación. La preparación, como pudieron ver en la primera gráfica que les mostré del artículo de los profesores, incluso hablan de 10 minutos antes, 4 minutos antes. La preparación es una de las cosas más importantes, porque no solamente vamos a hacer una evaluación de la vía aérea con el fin de determinar si nos enfrentamos a una vía aérea difícil, sino que vamos a tener a la mano todos los elementos necesarios para garantizar el éxito en el primer intento del aseguramiento de la vía aérea. ¿Cómo se define la secuencia de inducción rápida? Entonces, en la evaluación de la vía aérea, creo que todos conocemos el score de Malampati, de acuerdo a la apertura oral que tenga el paciente y la visualización de las estructuras dentro de la boca, como son la úvula, los pilares amigdalinos, el paladar blando y duro, para saber si vamos a tener una mayor o menor probabilidad de vía aérea difícil. Creo que todo esto lo conocemos, no voy a ahondar en ellos, pero recordar que no es el único parámetro para definir si un paciente tiene vía aérea difícil. Hay varios predictores que, como en esta tabla, que es precisamente este artículo que les mencioné, podemos encontrar que los diferentes predictores de vía aérea difícil no tienen las mejores sensibilidades, sin embargo, sí son específicos. Podemos ver la apertura oral, podemos ver la distancia tiromentoniana, podemos ver el Malampati, podemos ver el peso en relación a si el paciente es obeso o no. Y todos estos son diferentes factores que en la medida que se vayan sumando van a ayudar a predecir si se trata o no de una vía aérea difícil. Esto con el fin de pues, tener a la mano diferentes herramientas adicionales para garantizar el éxito de la vía aérea difícil. Entonces, en esta preparación y en la parte de la evaluación, no olvidemos esta mnemotecnia, el LEMON, que habla de la visualización externa del paciente, de evaluar esa regla del 3-3-2 que está en relación a que tenga una apertura oral adecuada, que puedan entrar 3 dedos, que la distancia entre la tiroides y
mentón tenga al menos 3 traveses de dedos y que la distancia entre la escotadora superior del tiroides y el hueso dioides al menos sea de 2 traveses de dedos, que el paciente sea obeso, ¿no? Y que tenga una adecuada movilidad del cuello, porque si hay pacientes como por ejemplo quemaduras en la zona cervical o que tengan retracciones que le limiten la flexoextensión cervical, pues nos va a predecir que se trata de una vía aérea difícil. Y con respecto a la preparación para la intubación traqueal, ya dejando entonces un poco de lado la parte de la evaluación de la vía aérea, pues también hay mnemotecnias como esa del stop mate, pero creo que es práctico que nos llevemos esta tabla y que no es una cosa que deba ser de memoria, sino más bien una cosa práctica con respecto a lo que vamos a necesitar. Entonces, el equipo, aquí hay algunos que son opcionales, pero lo que sí es necesario siempre es un suministro de oxígeno. Vamos a asegurar la vida aérea del paciente, entonces vamos a necesitar pues una fuente de oxígeno, verificar que tengamos oxígeno, bien sea con una bala de oxígeno o bien sea con el suministro desde la pared, cuando se conecta al caudalímetro, pues como fuente de oxígeno, los diferentes dispositivos que vamos a usar. Los diferentes dispositivos para suministrar el oxígeno, como son la bolsa máscara autoinflable, pues que lo conocemos con la marca Ambu, pero tener uno a la mano, cánulas nasales, el equipo pues para el manejo de la vía aérea que incluye la máscara facial, hojas de laringoscopio, mangos de laringoscopio. Por favor, verificar que ese laringoscopio tenga batería y que no sea que en el momento de hacer la intubación que nos demos cuenta de que no alumbra porque no tiene batería. Eso se los digo porque pasa, entonces debemos verificar eso. Tener diferentes tamaños de las hojas del laringoscopio, los tubos endotraqueales de diferentes tamaños, neumotaponados, para que una vez se pase el tubo, pues enseguida se infle el balón, equipos de vía aérea. Bueno, y muy importante, ¿qué vamos a utilizar para la fijación del tubo? Entonces, tener a la mano todo lo que está en relación a la fijación, lo que se tenga disponible, el esparadrapo, de tal forma que el tubo no se vaya a mover hacia adentro, que pueda selectivizarlo, o hacia afuera, que pueda salirse y extubarse el paciente. Dispositivos para el manejo de vía aérea difícil en relación a una ventilación o una intubación difícil. Entonces, para la ventilación, las cánulas naso u orofaringias, boogies y también videolaringoscopio, pues esto está con 2 asteriscos porque aquí dice opcional, es poco probable, ni siquiera en todos los hospitales tenemos la disponibilidad del videolaringoscopio, mucho menos lo vamos a tener pues en un contexto rural, es poco probable. Sin embargo, sí tenemos otros dispositivos que nos van a ayudar para el manejo pues, de la vía aérea, como este que está acá mencionado del boogie, que no es tan difícil pues, conseguirlo. Con respecto a la monitorización, pues es un procedimiento donde el paciente se puede inestabilizar, así que debemos tener a la mano pulsioximetría, en la medida de lo posible canografía, no siempre lo vamos a tener en escenario de urgencias, pero sí vamos a tener la toma y la medición de la presión arterial y también el visoscopio, con los electrodos ubicados en el tórax del paciente. Y los medicamentos, todos los medicamentos que vamos a utilizar para la inducción. Entonces debemos tener como esta tabla de forma organizada en nuestra cabeza qué es lo que vamos a utilizar, desde el suministro de oxígeno hasta el uso de los medicamentos, de tal forma que no sea pues en medio del procedimiento, cuando ya se ha iniciado la secuencia de inducción rápida, que recordemos que nos falta esto o eso otro que nos pueda disminuir la probabilidad de éxito al asegurar la vía aérea. Entonces, como recomendación, esa tabla, tenerla presente para cuando lleguen a su lugar donde les corresponda al rural, puedan revisar en el carro de paro y en el carro de vía aérea que se tenga disponibilidad de todo eso, porque no es inusual que llegue un paciente que dentro de esas 3 condiciones que les mencioné al inicio requiera de una intubación y que por ser un escenario de urgencias de una secuencia de inducción rápida. Debemos verificar que tengamos a la mano los tubos, el laringo, el mango del laringo, las diferentes hojas, las cánulas orotraqueales y las cánulas, perdón, orofaringias y nasofaringias, la succión, que tengamos disponibilidad con que vamos a fijar el tubo y además que tengamos guía para montar el tubo para la secuencia de inducción rápida, como en esta imagen que vemos en la esquina inferior izquierda. El tubo debe tener guía y previamente se debe lubricar el tubo de tal forma que sea fácil
sacar la guía y adicionalmente, que no tiene esa imagen, debe estar conectada a la jeringa con aire rellenado. Una jeringa de 10 con 10 cc de aire, de tal forma que una vez haga la laringoscopia y se pasa el tubo y se retire la guía y se pasa el tubo, se infle inmediatamente el neumotaponador. Eso con respecto a la preparación. Tomó bastante tiempo porque, como les decía, probablemente sea una de las cosas más importantes para garantizar pues, el aseguramiento de la vía aérea. La preoxigenación. Recordemos que el nitrógeno es lo que se encuentra en mayor proporción dentro de los gases que constituyen la atmósfera, pero a diferencia del oxígeno, del dióxido de carbono, el nitrógeno no difunde como si lo hace pues estos últimos gases que mencioné. Entonces ellos forman como una férula en el alveolo, le dan la forma que tiene y los mantiene pues un poco, los mantiene inflados de hecho. Entonces la preoxigenación de hecho uno lo puede definir como una desnitrogenización alveolar, de tal forma que el paciente que vamos a intubar en el escenario de urgencias tenga mayor concentración dentro de sus alveolos de oxígeno para que tolere un mayor tiempo de apnea, porque una vez induzca la inconsciencia y la relajación neuromuscular, no va a respirar. Entonces, si hay oxígeno suficiente en los alveolos, de acuerdo a si mantiene una capacidad residual funcional normal o cercana a la normalidad, pues va a tolerar un mayor tiempo de apnea. Esta gráfica que está en el lado izquierdo es para mostrar cómo está descrito en pacientes sanos tiempos de apnea pues bastante prolongados que pueden ser cercanos a los 7, 8 minutos en un paciente que es sano y cómo se va a ver deteriorado en la medida pues que está en relación a ciertas patologías como los pacientes que son obesos. Sin embargo, nosotros no vamos a tolerar tanto tiempo de apnea. Vamos a preoxigenar muy bien. La forma de realizarlo es con ventilaciones espontáneas si el paciente coopera y así lo permite, o con capacidades vitales. Idealmente un tiempo no menor de 3 minutos, al menos de 3, entre 3 y 5 minutos para desnitrogenizar los alvéolos. Pero si estamos en un escenario de un paciente que no tiene una adecuada tolerancia y que está un poco limitado, lo podemos hacer con capacidades vitales, en un minuto de 8 capacidades vitales, que son como unas inspiraciones muy profundas y unas expiraciones profundas. Otro concepto que está dentro de esas P's para la secuencia de inducción rápida es la optimización preintubación. En esta optimización, que también me parece un punto muy importante y que a veces no se ahonda mucho en ello, podemos hablar del concepto de la vía aérea fisiológicamente difícil. No solamente nos enfrentamos a vías aéreas que sean anatómicamente difíciles, sino fisiológicamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ver enfrentados a pacientes que una vez se administran los medicamentos que se lleva a la inducción a la relajación neuromuscular, tienen un alto riesgo de inestabilidad, bien sea en relación a la hipoxemia o en relación a la hipotensión. Y con esto nosotros podemos tener claro o digamos tener una aproximación a estos pacientes que tienen riesgo de inestabilidad hemodinámica y podemos prepararnos con cierto tipo de medicamentos y de procesos durante esta secuencia de inducción rápida para evitar esa inestabilidad. Entonces, esas son unas tablas de UpToDate. Creo que todos conocemos esta herramienta que además es práctica para un escenario, por ejemplo, de rural en urgencias para nosotros recordar ciertas cosas, dosis, ese tipo de cosas, pero donde nos muestran cuáles son como las causas comunes en relación a la hipotensión post secuencia de inducción rápida. En términos generales, no voy a ahondar en cada uno de ellos, pero en términos generales son los pacientes que tienen riesgo, son aquellos que, por ejemplo, tienen una pérdida muy importante de líquidos, puede ser por una quemadura, por una deshidratación. Pero entonces eso implica de que uno debe hacer una valoración física del paciente para saber cómo está su pulso, cuáles son las características de su pulso, si está filiforme, si está débil, cómo está su tensión, para determinar que el paciente se encuentra o no propenso a la hipotensión y cuáles son los pacientes que ya se encuentran en un estado, por ejemplo, de shock.
¿Y cómo nos vamos a preparar con esa optimización? Pues en la última columna lo que mencionan, pues el uso, por ejemplo, de agentes vasoactivos, tener a la mano y a disponibilidad agentes vasoactivos como son la norepinefrina, fenilefrina, para aquellos pacientes que uno sabe que después de la inducción se van a hipotensar, van a tener una inestabilidad hemodinámica. Entonces, en este punto de la optimización preintubación, es muy importante tener presente una valoración completa, una valoración física del paciente para saber cuáles están en riesgo de inestabilizarse posterior a la intubación y que vamos a mantener, digamos, o a tener presente de que si tiene ese riesgo, yo tengo disponible no solamente los agentes vasoactivos, sino, por ejemplo, les coloco un ejemplo, un paciente que llega por una neumonía que está haciendo una falla ventilatoria, entonces nos ubicamos en la B de la primera gráfica que les mostré, que está haciendo una falla ventilatoria en relación a una hipoxemia y ya tiene un trastorno de la oxigenación que es severo y que requiere, tiene una indicación de intubación. Estamos en el escenario además de una sepsis en relación pues de origen pulmonar, pues si está séptico y no ha hecho una adecuada reanimación hídrica y el paciente me da tiempo, o pues, porque pues puedo optimizarlo previo a esa intubación, no es solamente tener disponibilidad de los agentes vasoactivos, porque uno pensaría, no, enseguida, no, no. También uno puede hacer una reanimación hídrica, colocarle líquidos, cristaloides, eso es algo que uno debe tener presente para la optimización para intubación. Y en relación a las causas ya les mencioné pues de la hipotensión. Entonces, en relación a las causas de la hipoxemia, la posición del tubo, que uno la debe verificar, que no esté selectivizado, pues que esté en la vía aérea en la medida de lo posible, si uno cuenta con la caminografía para poder verificar esto, que no haya obstrucciones en el tubo, que el paciente se esté desaturando, que esté hipoxémico, pero el tubo está en la vía aérea porque yo lo vi pasar, pues verificar, succionar el tubo, que no tenga nada que lo esté obstruyendo, como mocos, secreciones, eh, pues este tipo de cosas, el paciente que tenga un neumotórax, por ejemplo, entonces verificar clínicamente para descartar o no que esté teniendo esa condición clínica. Entonces uno debe tener presente que estamos en un proceso que debe ser rápido, pero que además en un paciente que puede tener condiciones que posterior a este procedimiento de secuencia de inducción rápida puede tener inestabilidad hemodinámica, que puede cursar con hipoxemia y que yo puedo prever estas situaciones y además optimizarlas. Entonces, con respecto a la parálisis e inducción, que son, digamos, los componentes farmacológicos más importantes para pues para realizar este procedimiento. Adicionalmente, uno puede tener unos ayudantes farmacológicos, como son la analgesia, ya vamos a hablar de ello, y sí, vamos a tener el hipnótico y el relajante neuromuscular. Con respecto a los ayudantes farmacológicos, como son, que es la analgesia, pues aquí yo lo titulé como la preparación de medicamentos, porque debemos tenerlos listos y a la mano. Entonces tenemos los opioides y adicionalmente tenemos la lidocaína. En alguna literatura uno va a encontrar que lo que es estrictamente necesario para la inducción de secuencia rápida es la inducción, es decir, el agente hipnótico y el relajante neuromuscular. Sin embargo, mi recomendación es que siempre usen analgésico o el fentanilo, es algo que van a tener disponible en la mayoría de centros de urgencia y esos medicamentos también deben ser unos que ustedes deben verificar que cuenten con ellos en su carro de paro y en su carro pues, de vía aérea. Porque la laringoscopia puede ser un procedimiento doloroso que además puede desencadenar una respuesta simpática que no es benéfica para algunos pacientes. Dentro de los opioides entonces tenemos el fentanilo y el remifentanilo. Es poco probable que tenga acceso al remifentanilo, eso es algo que más tenemos en salas de cirugía, pero coloco acá resaltado con la dosis fentanilo entre 1 y 2 microgramos por kilo. Sin embargo, uno debe también verificar cómo es el estado clínico del paciente porque hablan hasta dosis más altas, 3 a 5 microgramos por kilo. Y este es un medicamento que tiene una ventaja con respecto al remifentanilo desde el punto de vista farmacocinético, eh, perdón, desde el punto de vista farmacodinámico, a pesar de que actúan en el mismo receptor, pues la respuesta es diferente en el sentido que el remifentanilo va a generar un mayor impacto hemodinámico, va a hipotensarse mucho más el paciente
Entonces, hay que tenerlo presente, dado que si el paciente está en shock, por ejemplo, y uno prevé que después de la inducción va a inestabilizarse, uno va a preferir el fentanilo. La presentación es de 50 microgramos mililitros. La forma como yo les recomiendo que se aprendan las presentaciones, porque es importante, por un escenario de urgencias, a usted le van a preguntar, doctor, ¿cuánto es la ministra de fentanilo? ¿Cuánto cc? Es que ustedes cuando estén revisando su carro de paro y su carro de vía aérea, pues revisen cada una de las ampollas, las vean, las tengan en su mano, las vean, para que vayan relacionándose con el medicamento y se lo vayan aprendiendo. Y la lidocaína, pues uno lo puede usar como primer medicamento. Algunos lo llaman, lo mencionan en la premedicación, en la pues, preparación de los medicamentos, de tal forma que se disminuya un poco la respuesta simpática en relación a la laringoscopia. La dosis es entre 1 y 1,5 miligramos por kilo. Viene al 1%, quiere decir que cada cc trae 1 miligramo. Esa es una foto que, pues sin ánimo de hacer propaganda de ninguna casa farmacéutica, ningún laboratorio, es para mostrarle algunos de los que tenemos a la mano y que tenemos disponibles. Como hipnóticos, entonces vamos a tener propofol, ketamina, tomidato, tiopental, midazolam. Todos ellos son útiles para la inducción que se debe lograr en esos primeros 60 segundos después de la administración del medicamento para asegurar la vía aérea. Sin embargo, vamos a preferir algunos por encima de otros en ciertas situaciones y condiciones clínicas. El propofol es uno de los más, si no es el más usado en el escenario, en el escenario quirúrgico, salas de cirugía. Es poco probable que usted lo vaya a tener disponible en urgencias, pero actúa muy rápido y las dosis van entre 1 y 3 miligramos por kilo. La presentación depende, pero la usual que uno tiene es de 10 miligramos por cc. En, con eso hay que tener en cuenta que pues una vez se administra el medicamento puede tener un impacto hemodinámico muy fuerte. Es muy benéfico desde el punto de vista neurológico. De hecho, uno preferiría a aquellos pacientes que tienen un trauma craneoencefálico por la neuroprotección que puede tener, no está relacionado con el aumento de la presión intracraniana, pero como les digo, no siempre lo vamos a tener disponible y hay que considerar que después de su administración el paciente se puede hipotensar mucho. La ketamina sí es probable que se tenga en el escenario pues, de urgencias, como los medicamentos para hacer este procedimiento. La dosis es entre 1 y 2 miligramos por kilo. Ese es un medicamento que uno lo va a preferir en el paciente que se encuentra choqueado, porque la ketamina no va a tener ese efecto del propofol de hipotensar tanto al paciente, sino que por el contrario lo puede mantener un poco más estable desde el punto de vista hemodinámico por liberación de catecolaminas que puede haber posterior a su uso. Esta es la ketamina, la presentación es de 50 miligramos por mililitro. Etomidato y tiopental, pues los coloco con sus dosis. El etomidato tiene una ventaja y es que después de administrarlo el paciente se mantiene completamente estable, casi que igual después de la administración del medicamento. Sin embargo, no es muy amplio su uso y en el escenario del paciente séptico puede estar relacionado a insuficiencia adrenal, entonces se usa muy poco y en urgencias, nada, eso no se va a tener. El tiopental también es poco probable que se use, va a tener un impacto hemodinámico bastante fuerte, como lo tiene el propofol. Y el midazolam, como último medicamento que coloco acá, ese medicamento sí es probable que lo tengan. De hecho, yo creo que es uno de los más usuales que van a tener en urgencias. Hay que tener presente, acá está mal la presentación, no son 50 miligramos por mililitro, me equivoqué. Se pueden tener diferentes presentaciones y por eso les digo de que deben revisar en su carro de vía aérea y carro de paro los medicamentos que tienen a la mano, porque pueden haber una presentación de 5 miligramos en 5 mililitros, es decir, 1 miligramo por mililitro, o 15 miligramos en 3 mililitros, o es decir, 5 miligramos por cc. Entonces hay que tener en cuenta cuál ampolla es la que disponen para que ajusten la dosis, teniendo presente que con el midazolam es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. Con respecto a la relajación neuromuscular, entonces tenemos principalmente para
la secuencia de inducción rápida, la succinilcolina y el rocuronio. La succinilcolina, que es un relajante despolarizante desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico por el mecanismo que tiene, va a actuar sobre el mismo receptor pero de una forma diferente, generando una despolarización, se va a caracterizar posterior a su administración por fasciculaciones. La dosis va entre 1 y 2 miligramos por kilo. El tiempo de acción es muy rápido y que entonces nos puede garantizar un adecuado plano una vez se administra para lograr pues en ese primer minuto asegurar la vía aérea. El rocuronio es un relajante neuromuscular no despolarizante. La dosis usual es de 0,6 miligramos por kilo, que son dos dosis efectivas 95. Sin embargo, para acercarse a la latencia, que quiere decir el tiempo que transcurre entre la administración y el efecto que quiero lograr, que es la relajación neuromuscular, para que el rocuronio se acerque a la latencia de la succinilcolina y se logre una relajación neuromuscular alrededor de los 45 segundos a 60 segundos, debe usarse una dosis mayor, 4 dosis efectivas al 95, es decir, 1,2 miligramos por kilo. Sé que estoy mencionando algunos términos farmacocinéticos y farmacodinámicos que no son el motivo de profundización en esta charla. Sí los invito a que lo puedan revisar ustedes ya de pronto de una forma más detallada, pero recordar que el rocuronio, para que pueda lograr un tiempo de acción muy rápido y que sea antes de esos 60 segundos después de la administración de los medicamentos, una relajación neuromuscular, tengo que usar dosis mayores. Por eso les coloco acá la dosis de 1,2 miligramos por kilo. La succinilcolina creo que sí van a tener disponible, el rocuronio no siempre se tiene disponible. A veces, de hecho, en las instituciones tienen esbecuronio, que no es el ideal para la secuencia de intubación rápida, pero si lo tienen, pues úsenlo, porque finalmente con la inducción, con la relajación neuromuscular se mantiene o se logra un mejor plano para la intubación. Recordando que con el uso de estos otros medicamentos relajantes neuromusculares, las latencias van a ser mucho mayores. Y yo quiero disminuir la probabilidad de la aspiración del contenido gástrico es asegurando la vía aérea en ese primer minuto, después de la administración de medicamentos. La otra P es la de posición, donde debemos buscar la alineación del eje oral, faringio y laringio. En los adultos lo podemos lograr con el uso de una pequeña almohadilla en la parte de atrás, de tal forma que se logre esta alineación de los ejes y recordar, creo que esta gráfica es muy importante en los pacientes obesos, que ellos como predictor, la obesidad es un predictor de ventilación difícil y de laringoscopia difícil. Para aumentar la probabilidad de éxito durante la laringoscopia, está la posición de rampa, que lo que busca es una alineación entre el canal auditivo externo y la horquilla externa, y que se logra con el uso de almohadas, puede ser, mejorando la posición del paciente, de tal forma que quede como en esta imagen en la parte B, que el paciente quede un poco elevado. La maniobra de Selig, les mencionaba entonces que esta presión cricoidea busca la oclusión del esófago superior al comprimirlo contra las vértebras cervicales, de tal forma que se prevenga el reflujo pasivo al contenido gástrico una vez el paciente quede inconsciente y quede relajado. Sin embargo, para hacerlo como está descrito, deberían lograrse 10 newtons de fuerza cuando el paciente se encuentra consciente y cuando ya se logra la inconsciencia 30 newtons. Pero si recuerdan, yo les había colocado una tabla donde estaban las diferencias de la maniobra clásica versus la maniobra modificada o que se hace hoy en día. Pues hay unas consideraciones a tener en cuenta y es que la maniobra de Selig puede dificultar o puede reducir la calidad de la laringoscopia. La evidencia, aún, pues falta aún evidencia que pueda demostrar completamente su efectividad en prevenir ese reflujo gástrico, esa aspiración. La maniobra de Selig podría incluso disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, que eso incrementaría de forma paradójica el riesgo pues, de
del reflujo. Pacientes que tengan o que no se haya documentado pues una lesión a nivel de vértebras cervicales puede empeorar su condición clínica y genera disconfort en el paciente, dado que se tiene que hacer desde que el paciente se encuentra consciente, y 10 newtons son equivalentes aproximadamente a 1 kilo de presión. Entonces es algo que no se usa de forma rutinaria. Pues ahí hay algo de controversia en el uso, ¿no? La verdad, si ustedes lo quieren hacer durante la, la solaringoscopia porque sienten comodidad para hacerlo y porque creen pues que se van a sentir un poco más seguros realizándolo, no les veo inconveniente, por lo que les menciono de que todavía es un poco controversial la evidencia con respecto a eso. Pero hay que tener en cuenta que se puede reducir un poco la calidad de la laringoscopia. Entonces, ya finalizando, esta es una lista de chequeo para la intubación en el escenario de emergencias, donde en la preparación del paciente vamos a tener todo lo que está en relación a la monitorización, vamos a optimizar la posición del paciente con el fin de alinear los 3 ejes, o un paciente que se encuentra, que es obeso, con la posición de rampa, subirle un poco la cabecera al paciente alrededor de unos 30 grados, y eso con el fin pues, de, por gravedad, evitar el riesgo de la aspiración, mantener al paciente preoxigenado, tener un adecuado acceso venoso. Vamos a tener pues, o vamos a preparar también todo lo que está en relación a los equipos para el manejo de la vía aérea, suministro de oxígeno, laringoscopios, cánulas orofaringeas, nasofaringeas, y aunque esas cánulas se usan es para el escenario de la ventilación, y que uno no quisiera ventilar al paciente en una secuencia de inducción rápida porque es presión positiva que puede vencer la presión del esfínter esofágico inferior y que puede llevar a un escenario pues, de broncoaspiración, hay que considerarlo, porque si el paciente no lo puedo intubar inmediatamente, voy a estar en un escenario de una secuencia de inducción rápida que es fallida, y ya la vamos a mencionar. Vamos a preparar medicamentos, vamos a tener disponibles dispositivos para el manejo de una vía aérea difícil, como son videolaringoscopios, que como les mencionaba, eso es poco probable que lo tengan, pero sí es probable que tengan unas máscaras laringias. Las máscaras laringias hay que relacionarse con ellas, hay que revisar cómo es el uso de ellas, la inserción, para que lo tengan siempre presente como un dispositivo que puede ayudarlos y que los puede sacar de un apuro en una vía aérea difícil. Y también pues preparar al equipo para una secuencia de inducción rápida con los roles ya establecidos. Hay unas situaciones especiales, como son la secuencia de inducción rápida que es fallida. Les mencionaba, pues uno trata de garantizar el éxito en el primer intento. Sin embargo, si no es posible y el paciente se está pues desaturando, está hipoxémico, uno debe realizar una ventilación. O sea, no va a dejar que el paciente entre en paro por una hipoxemia. No es lo ideal, como les mencionaba, pero sí uno puede controlar la presión de tal forma que si tiene un dispositivo bambú, algunos tienen una válvula que puede ayudar un poco a regular la presión para lograr bajas presiones, y puede hacerlo con alta frecuencia y oxigenar al paciente, que no entre en la vía aérea. Y si estamos en un escenario de una ventilación difícil, pues ahí ya se tiene a la mano las cánulas de Guedel o cánulas orofaringeas para ayudarlo con la ventilación. En el escenario del paro, bueno, y esto ventilarlo con bajas presiones hasta que se logre recuperar un poco y nuevamente hacer una laringoscopia haciendo un cambio con respecto a la primera, de tal forma que se aumente la probabilidad de éxito. Si en la primera no pude, entonces en la segunda mejoro la posición del paciente, la extensión cervical, cambio algo, uso una hoja de mayor tamaño, hago algún cambio, porque en la medida que yo repito la laringoscopia sin hacer un cambio, pues aumento el estrés mío por querer garantizar pues, el aseguramiento de la vía aérea, y aumento la probabilidad de trauma sobre las estructuras de la vía aérea superior, llevando a sangrado y a edema de la misma, dificultando más la visión. En el escenario del paro cardiorrespiratorio, pues no vamos a usar los medicamentos, el paciente se encuentra en paro, simplemente como ya todos habrán revisado, pues las guías de reanimación
desde la parte básica y avanzada que incluye pues el manejo de la vía aérea, pues se garantiza pues o se asegura la vía aérea de forma rápida, pero no va a haber uso de estos medicamentos. Y en las gestantes recordar y tener muy presente el riesgo de aspirar al contenido gástrico, sobre todo a partir del segundo trimestre. Eso era lo que les quería hablar sobre el manejo de vía aérea y la secuencia de inducción rápida. Es poco tiempo para abarcar todo. Creo que esto es importante para generarles el interés y sobre todo la necesidad de hacer periódicamente la revisión de este tema, porque en urgencias sí nos vamos a enfrentar a vías aéreas que requieran asegurarse en pacientes que tengan alguna condición y alguna indicación de intubación. Entonces, espero que haya sido práctico, sencillo, y si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues podría resolvérsela. Voy a dejar con Andrés el correo para además facilitarles información y bibliografía donde puedan encontrar también detallado este tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Bustillo, por la excelente conferencia. Sabemos que va a ser, va a marcar un cambio en el patrón como estábamos haciendo las cosas y que va a servir mucho para el buen accionar de los médicos que van a salir próximamente al rural. Mil gracias nuevamente por su intervención.